Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Geopláticas con Café. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial, ya que es un amigo ya de tiempo, que nos conocemos ya de mucho tiempo realmente, es que es de la licenciatura. Y no, ahorita vamos a platicar un poco acerca de lo que ha hecho dentro de su carrera académica, que es muy, muy interesante, la verdad. Más que nada que, por ejemplo, yo que estoy en otra perspectiva, lo veo y para mí se me hace muy complicado, pero pues hay gente que dice que no, que está tranquilo, pero para mí se me hace complicado. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco acerca de eso, pero antes que nada, doctor Moisés, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? No, pues muy bien. Gracias primero que nada por la invitación. Realmente soy nuevo con esto de los podcasts y entrevistas así, porque nunca me había tocado apenas. Es mi primera experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, agradecido por tu invitación, ¿no? No, no, gracias primero que nada por aceptarnos, brindarnos un poco de tu tiempo. Y justo quisiera arrancar muy ya, creo que vamos a así más tranquilo, pues ya somos amigos de años, ya Ujú. cursamos la carrera juntos, cursamos la maestría juntos, fueron muchas anécdotas, muchas historias. Ujú. Este, pero bueno, por ejemplo, ¿cómo arrancas con esto? ¿De dónde nace la iniciativa de estudiar rocas sedimentarias? Porque totalmente son rocas sedimentarias lo que estudias, ¿verdad? Eh, sí, mira, pues en un principio, de hecho, pues como en la licenciatura estábamos pues ligeramente olvidados de las sedimentarias, fue más que nada porque somos ingeniero geólogos mineralogistas, ¿no? Nos metían materias de petrología, petrometamórfica, ígnea, principalmente. Eh, Veíamos un poco de sedimentario, pero lo tomábamos como muy a la ligera, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención a partir de ahí, de que, ¿sabes qué? Pues, o sea, también hay un mundo detrás de las rocas sedimentarias, así como lo estudian con rocas ígneas, o sea, todo eso es la petrología de las rocas ígneas y metamórfica. Digo, oye, pues también en las sedimentarias hay un mundo que está atrás de eso, entonces dije, le voy a dar por ese lado, voy a empezar a estudiar eso, a ver cómo me va, porque pues digo, no tenía la capacidad ni la experiencia que en sí se requería en ese momento, pero me llamaba mucho la atención de, pues sí, en qué consistían los métodos que utilizan para estudiarlos, en qué consiste también la historia que hay detrás de las rocas sedimentarias, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues sí, fue mi interés más que nada, desde finales, se podría decir finales de carrera. Ya, ya, ya. Entonces, ya este, pues para la maestría fue más que nada, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso de que estudiar en algún punto las rocas sedimentarias. En un principio, fíjate que en la maestría quería algo relacionado con lo sedimentario, pero en este caso como de un sistema petrolero, ¿no? Mm, Pues obviamente es complicado obtener temas así nada más de que sabes que quiero eso, ¿no? claro. O sea, eso sí es un poquito complicado, entonces me sugirieron ciertos temas y uno de ellos, fíjate cómo lo conseguí, es estudio, que fue en una excursión de hecho a Ramberry, una excursión con estudiantes, obviamente íbamos de apoyo a nosotros, yo y Lalo Alemán, sí, 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 Saludos al Fly. sí. Y de ahí surgió la idea de que, bueno, pues hay ciertas formaciones sedimentarias precisamente que en sí están reportadas de una manera, pues, no muy común estratigráficamente. O sea, el orden que seguían esas unidades era como que un orden, se podría decir, de reportes antiguos. O sea, y que ahora en la actualidad no concordaba mucho los términos que se aplicaban en esa estratigrafía que se tenía, ¿no? Ok. Entonces, ahí surge la idea, ¿sabes qué? Pues en tu tesis debes de hacer una revisión
de esos afloramientos sedimentarios y pues reacomoda el orden en que van esas unidades. Obviamente tuvimos que descartar ciertos términos. Por ejemplo, bueno, pues yo estudié en rocas jurásicas Ok. eh, del grupo Huizachal, acá en el noreste de México. Ya. Estas rocas jurásicas, pues obviamente están reportadas por tres formaciones. La formación Huizachal, como muchos lo conocen. También se tienen lo que viene siendo los lechos rojos, ¿sí? Bueno, todo eso es un grupo. Ok. Y antes, el reporte que se tenía que era unidad prehuizachal. O sea, le nombraban unidad prehuizachal. Entonces, era un término, pues, obsoleto prácticamente, porque ahora en la actualidad se podría decir, bueno, en ese tiempo, que fue en el 2014 al 2016, Ujú. pues no se usaba, no era muy utilizado. Entonces, de ahí surge esa idea de que, ¿sabes qué? Vamos a estudiar estas rocas, le pones el orden, Ya. eh, ya le empezamos a meter lo que viene siendo pues la petro Ujú. sedimentaria y geoquímica. Eso fue y Ok. obviamente la revisión estratigráfica, ya Qué enorme. interesante, ya. Qué interesante porque, por ejemplo, y es como dices, ¿no? En la institución en la que estamos estudiando o en la que Ujú. nos formamos, comúnmente te direccionan mucho con rocas ígneas, ¿no? Entonces hay unos, Sí, claro. principalmente en la carrera de mineralogista, como que es lo más llamativo, las rocas ígneas y los colores y todo bien acá. Porque, por Sí, ejemplo, yo recuerdo que en algunas veces que nos topamos con rocas sedimentarias, por ejemplo, en petrografía o algo así, para mí se me hacía bien aburrida, o sea, como que veo todo gris con blanco, ¿sabes? Este, pero, por ejemplo, qué interesante con respecto a tu estudio que hiciste. Justo te ujú, quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo es este proceso de ir haciendo un estudio? Porque, por ejemplo, uno que lo ve de fuera o que no está dentro de la petrología sedimentaria en sí, pues, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo llegan a ser tan detallados estas columnas ujú. en una sola sección, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo puedo ir caminando por ahí, pues a Ramberry fuimos muchas veces y para Sí. mí siempre fue como que, mira una brecha y ya, fin, ¿sabes? Este, pero nunca, cuando empiezo a ver algunos estudios, algunos trabajos que de repente hacen, o las mismas tesis que hacen las facultades, y veo que hacen unas columnas súper detalladas y no, es que fíjate Sí. que aquí había un granito de este y un granito, oye, ¿cómo está eso? Por ejemplo, para levantar una columna estratigráfica en general, ¿hay un método específico o es como, o se puede improvisar o cómo está el asunto? No, no, no. Sí hay un método. Obviamente se llama, tienes que usar un báculo que se llama el báculo de Jacob. Ese Ok. báculo mide alrededor de unos 1.5 metros, una cosa así, o sea, y es un báculo que está seccionado cada, no sé, 30 centímetros, 50 centímetros, ¿no? Este, con ese báculo, tú, depende obviamente, tienes que ubicar los estratos, ¿no? Las unidades que están, pues sí, que vas a estudiar, ¿no? Ujú. En particular. Obviamente, depende también qué tanto quieres abarcar. O sea, son varias cosas que tienes pues sí, tomar en cuenta. Por ejemplo, es la disposición del afloramiento, que obviamente el afloramiento que tú decidas tiene que estar en buena preservación, ¿no? Tampoco se puede hacer si hay muchos plegamientos, porque si te metes en líos como quiera. Entonces tienes que ubicar un afloramiento pues que esté muy bien preservado, que se noten esas capas de estratos. Muchas veces los estratos pueden estar inclinados o pueden estar, no sé, plegados. Estos estratos, lo que vas a hacer es, dependes. La mejor idea, obviamente, es de que los estratos estén, pues, Parejitos, ¿no? Sí. sí, parejos. Oh, Sería súper sencillo, ¿no? Es más, ahí incluso si no quieres usar el báculo, pues usas una una cinta, regla. una Ah, ok. cinta. Pero en el caso de que si son afloramientos inclinados, pues tienes que ubicar el báculo con cierto ángulo. O sea, que quede el báculo como si fuera en una posición enfrente del estrato. Si el estrato está inclinado, el báculo tiene que estar inclinado también a cierto ángulo. Ah, ok. Todo eso, entonces tú vas tomando obviamente medidas de 1.5 a 1.5. Por eso el detalle. Obviamente va a haber capas de que, ¿sabes qué? Lo generalizas.
dices, ¿sabes qué? Aquí son capas, pues, no sé, calcoarenosas y lo generalizas eso. Tampoco bueno, también depende del detalle del estudio. Si quieres un estudio, por ejemplo, de microfósiles o de facies sedimentaria, ahí sí tienes que tomar en cuenta, pues, dependiendo de si son de 30 centímetros, porque cada variación, pues, depende, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para levantar una columna se necesita, pues, un báculo, que es Ujú. de Jacob, y utilizar la metodología que te propone pues ese autor, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso es lo más, se podría decir, común que se utiliza sí, para hacer esos Para hacer eso. estudios. Wow, qué interesante. Y me imagino que ha de ser un trabajo, porque no nada más haces una columna, ¿no? Me imagino que estás Sí, haciendo y haciendo, ¿no? Columnas. ajá. No, claro, o sea, pues sí se necesita como quiera paciencia y pues ubicar, digo, estos estos niveles que quieres abarcar. Porque, digo, hay afloramientos claves en sí, Ujú, no necesariamente tienes que analizar, pues, todo la gama que hay, muchas veces es lo mismo. ujú. Entonces, ubicar los afloramientos claves, pues, sería como que lo ideal, ¿no? Ya. En este caso. Ah, ok. Ajá. Ya, ya, qué interesante. Y por ejemplo, ¿cómo ha sido este proceso? Porque pues ya fue tu maestría y, pues obviamente fue el doctorado en la misma rama, ¿no? Me imagino que en un área distinta o un poquito más extensa. ¿Te nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, Ujú. ok. Para el doctorado nos mudamos a unas rocas más antiguas, o sea, ¡Hala! Te fuiste más ya no para atrás. fueron, sí, ya no fueron las rocas jurásicas, ¿no? Ahora ya nos pasamos a lo que viene siendo el Ah, ok. basamento del noreste de México. Aquí el basamento, pues obviamente tiene rocas tanto cristalinas, metamórficas e ígneas, pero de edades muy antiguas, que son edades precámbricas, se podría decir. Ok. Pero las rocas sedimentarias que yo estudié son de edad paleozoica. Ah, Entonces, pues sí son más, si lo comparamos con las rocas jurásicas, pues sí son sí, pues están más más vigías. antiguas, mucho Ujú. más antiguas. Obviamente los afloramientos son más, o sea, están más indeperizados, más deteriorados, se podría decir. Este, pero pues se pudo hacer pues algo, ¿no? Un estudio. Claro. Eh, Aquí pues lo que tomamos fueron también secciones locales, porque muchas de estas unidades, si tú ves la imagen que tengo de fondo, Ajá. es una imagen precisamente de allí del anticlinorio Huizachal peregrina, que está en Ok. Tamaulipas. Ahí es donde afloran pues esta gran gama de unidades que conforman el basamento del noreste de México. Y aquí justamente, pues tú estás viendo que hay bastante vegetación, ¿no? Sí, claro. Esta vegetación también nos afecta mucho en los afloramientos y estos afloramientos, pues muchas veces, digo, están pues sumamente Deteriorados. sí, más mal preservados. Entonces lo que hicimos fue pues agarrarnos de que unidades locales. Ubicamos también ciertas unidades del área tipo, de las secciones tipo, de ahí nos tomamos de que pues una medida local, se podría decir. Ya. Ujú. Ah, ok, Y qué interesante. Entonces, por ejemplo, en sí una sección tipo y algo por el estilo es como que algo ideal y ya está como que estudiadita y como que algo la así. sección tipo viene siendo el área de donde se describió por primera vez con ciertas características una formación. Ah, ok. Entonces, sí, y eso va a ser ideal. Esas características que se mencionan, tú las puedes, por ejemplo, la formación Guacamaya. Hay una seccioncita clásicas que está en el borde de un camino de Ujú. terracería. Y esas, tú lo ves bien claro, estas intercalaciones, que la formación Guacamaya viene siendo una turbidita, viene siendo intercalaciones entre areniscas, lutitas. Esa, es- esa sección tipo la describen sobre ese camino y esa sección se puede apreciar también en otras áreas como en las secciones de pozos que hacen los estudios de Pemex para la Ujú. parte más hacia el Golfo, que viene siendo incluso, no sé, Tamaulipas, más pegados hacia allá. Entonces, Ujú. descubrieron también que hay unidades con intercalaciones de una edad del Pérmico, que es el lago Camaya. Entonces, de ahí, pues esto lo relacionan. ¿Sabes qué? Pues
concuerda muy bien con la formación guacamaya Ok, que man. está aflorando acá ¿cómo se llama? En el anticlino, le gusta el Ah, perico. ya, ya, ya. Qué Ajá. interesante, qué interesante. Es totalmente un arte, es como dices, es todo un arte Sí, y claro, claro. claro, y justo con esto te quería preguntar, porque como bien dijimos al principio, pues nos encaminamos mucho a rocas ígneas, ¿no? Y nos familiarizamos más con un poquito Sí, en rocas ígneas en la carrera. ¿Cómo ha sido este proceso para ti de pasar de esto clásico, bueno, no clásico, sino como que esto ya más encaminadito? A eh, arrancar casi desde cero en otra rama, ¿no? Porque sí. muchos a veces vemos en la carrera como que, no, pues petrología sedimentaria, petrología ígnea, petrología metamórfica, pero al fin y al cabo vemos la superficie en la licenciatura, ¿no? Vemos como una superficie de la rama. Sí. Cómo fue este cambio? ¿Sí lo sentiste muy abrupto o dijiste, ah, no, pues está más o menos? Sí, en la maestría sí sentí mucho eso, este cambio de chip de estudiar desde cero, pues, rocas sedimentarias. Lo que sí fue de que, pues, documentarse, ¿no? Y tener el apoyo, en ese tiempo estaba de estudiante, bueno, mi director fue Ujú, V. Jenner, ahí de la Facultad de Ciencias de la Tierra, en Linares. Tenía en ese tiempo de estudiante a Siboney Treviño, la hija de Treviño. ujú. Bueno, ella estaba estudiando precisamente también rocas sedimentarias, pero de una cuenca que está por el lado de Veracruz, una cosa de esas. Entonces, pues me apoyé con ella. Oye, pues, ¿sabes qué? Pues, voy iniciando, me puedes echar la mano Claro. con información que tengas. Eh, y de ahí empecé a documentarme y junto con el apoyo ese que me dio, aparte del asesor, pues fui armando pues la historia, haz de cuenta, de estas rocas jurásicas que fue en la maestría. Lo complicados que me pareció precisamente, porque allí lo que hice en la maestría fue, te digo, estudiar en la petrología, eh, analizarlo geoquímica y petrográficamente. En la petrografía, obviamente hay también dos ramitas ahí que se desglosan en una roca sedimentaria. ¿Cuál? Una que si la quieres estudiar desde el área, se podría decir sedimentológica. ¿Qué Sí. es esto? Bueno, tienes que saber de dónde está proviniendo eh, los granos que conforman cierta roca, que se le llaman pues estudios de procedencia. Ahora, de la otra parte, pues había rocas también carbonatadas. Ah, ok. Entonces, en estas rocas carbonatadas no es lo mismo que una roca clástica. Entonces, las rocas carbonatadas, pues van a tener componentes un tanto distintos porque son más organismos, se podría decir, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos otros métodos. Ya no es procedencia, sino son métodos se llaman estos microfáciles. Entonces ahí, pues, es por eso que me está explotando el cerebro, porque son dos cosas distintas y pues son unidades, tanto clásticas como carbonatadas, que tengo yo en esa área. Entonces, de aquí fue donde dije, bueno, pues vamos a partir primero por lo clásico, a separar lo clásico de lo carbonatado, ¿no? Entonces ya utilicé dos metodologías distintas, pero que a la vez, pues, formaban una buena historia. Te digo, lo clásico te sirve para decir una procedencia, un área fuente donde vienen estos granos. Ok. En cuestión a lo carbonatado, te sirve para dar a ti el ambiente de depósito que tienen las unidades. Si fue en un ambiente profundo o en un ambiente somero, hablando de aguas marinas, que es donde regularmente se forman la mayoría de los carbonatos. Entonces, eso fue todo un reto para mí. Eh, y ahora la geoquímica, pues ni se diga, o sea, estamos hablando de una cosa que nunca había pues presenciado en sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero la geoquímica también sirve mucho porque se te, se te empareja mucho con los datos de petrografía. O sea, los valores que tú tienes de los elementos, tanto mayores como trazas, se emparejan a la vez con lo que tú ves en el microscopio. ¿Cómo es Ok. esto? Por ejemplo, si tienes valores altos de sílice o de óxido de silicio, Ujú. pues o sabes que tu roca va a tener una alta concentración, por ejemplo, en cuarzo, y los Ya. cuarzos están
o sea, están compuestos de sílice, ¿no? Ahora, si ves que hay también valores relativamente altos entre aluminio, sodio, potasio, pues ahí ya te están hablando, ¿sabes qué? Son indicadores de feldespatos o son indicadores de lo que viene siendo las arcillas. Entonces, esos valores pues juegan un tanto y encajan con lo que tú ves petrográficamente. Ya. Entonces, estos tres métodos lo utilizamos y pues fue de que, ¡pum! Ahí es donde prácticamente pues fui agarrando, como se puede decir, la experiencia, ¿no? Claro. Sí, Ya, ya, entonces, ya. Qué interesante. Y justo esto que mencionas, güey, que realmente no ocupa solamente un método para conocer más cosas, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, para mí es muy impactante porque, te digo, yo veo de repente algún que otro trabajo de cimentología, pues, en su totalidad no lo comprendo porque yo estoy ahorita en otro mundo, ¿no? sí, sí, Y, por ejemplo, todo lo que mencionas, digo, wow, o sea, es un trabajo súper laborioso sí, que si realmente, se te va alguna cosita es como que te puede cambiar toda la historia, ¿no? Me imagino. claro, claro, sí. Sí, y justo esto que mencionas, ¿no? Que realmente necesitamos no solamente un método, porque, por ejemplo, como dices, en la petrografía sedimentaria a lo mejor pueden ser dos ramas o incluso más, porque sí veo de repente que hacen estadística con petrografía, digo, wow, o sea, Sí, es una cuestión, para mí se me hace muy impresionante, ¿no? Porque de una lámina, pues, cuánta información obtienes, ¿no? Y claro, lo tienes que complementar con esto de geoquímica y se te hace todo el panorama de la historia sumamente importante. Es realmente los que tengan oportunidad de estar en el trabajo de petrología sedimentaria, pues primero que nada mis respetos porque sí es todo un mundo. Este, y sí, yo me imagino que ha de ser un trabajo pues de paciencia también, ¿no? ujú, claro, sí. Y pues precisamente en el doctorado pues se trabajó casi igual de que petrografía, geoquímica, pero aparte le agregamos lo que viene siendo la geocronología. Ya. Entonces ahí ya pues Ya otro rollo. es otro rollo también, ¿no? Porque eso es lo que tengo entendido también, que en rocas cimentarias a veces los métodos más utilizados en otro tipo de rocas como potasio-argón y argón-argón y cuestiones por el estilo, Claro. no, o sea, a veces como que sí funciona, pero como que no te da una información plena, ¿no? Y comúnmente en la sedimentaria necesitas otro método conocido como uranio-plomo, ¿no? Cronología uranio-plomo. Ujú. Me imagino que tuviste la experiencia de poder realizar este método, ¿no? Sí, de hecho sí fue precisamente ese que mencionas, uranio plomo. Se estudia a partir de circones tetríticos, obviamente. Ujú. Eh, en este caso, pues a mí me tocó hacer una estancia en Ensenada con Bodo Weber. El doctor, él fue el que nos apoyó precisamente pues sí, para la extracción de los circones que se encontraban dentro de las unidades que estudié del Paleozoico. Ya. Este, de ahí extrajimos los circones y pues, se mandaron a analizar a África. África tenía un conocido Sí, los doctor, contactos famosos. entonces de ahí, allá se fueron las roquitas Ya, ya, qué bien, ¿no? Sí. Y eso, o sea, todo este conjunto te viene dando una historia, pues, interesantísima, que luego lo complementas con otras rocas alrededor y dices, ay, bueno, ¿y cómo estuvo realmente la historia, no? Se te revuelve a veces más, ¿no? Sí, lo curioso es eso de que, bueno, hay comparativas con otras unidades. Ok, sí, precisamente las rocas del basamento de acá, del noreste, más que nada, pues ahora le nombramos al grupo que estudié todas estas formaciones, le nombramos como Grupo Tamatán. Este nombre referenciado a un parque de ahí de Ciudad Victoria, que queda hacia el oriente el área de estudio queda al oriente de la ciudad de Ciudad Victoria, en honor a un parque de ahí, de esa ciudad, le pusimos el nombre Tamatán, que se refiere como lugar con agua o Ya. laguna o algo así. Entonces, esto que estamos diciendo de referenciar o comparar con otras unidades, pues sí, es muy, muy usual para saber si estas dos áreas empatan o no, o dónde estaban en un tiempo determinado.
Ok. Precisamente el grupo Tamatán del Paleozoico, pues empataban con ciertas unidades que se tienen, por ejemplo, hacia el sureste de México, que le conocen, pues hablando de los terrenos tectonoestratigráficos de México, como bloque maya, ¿no? Ok. Sí, allá cerca de Chiapas, Guatemala, Belice, todas esas áreas, Ujú. pues hay unidades paleozoicas, ciertas unidades que son muy parecidas a las que, a las que tenemos acá en el grupo Tamatán del noreste de México. Entonces, pues esto nos da un indicio pues, precisamente de que en ese tiempo, muy probablemente estas unidades pues pudieron haber estado depositadas próximas o en algún mar que estaban compartiendo o algo así. En algo ahí similar son. Y exactamente. Ahora, qué Y para bien. eso te sirve bastante lo que viene siendo la tecnología, Ya, precisamente. ya, ya. Qué interesante, Moy. La verdad son temas que se expanden tanto y hacen una discusión, pero justo creo que los que van arrancando, yo creo que en esta rama, creo que es eso, ¿no? Como que tener el objetivo de, bueno, vamos a aportar algo y vamos a ver qué historia podemos contar acerca de, porque a veces, bueno, no sé qué opinión tengas tú, pero por ejemplo, yo soy mucho de la opinión de que ahorita tenemos una historia de algo y a lo mejor Ajá. mañana hay una nueva historia o hay una historia que se complementa, ¿no? De lo que estamos Bien. proponiendo, ¿no? Como dijo el doctor Rube, ya una vez publicado, ya eso ya se puede cambiar, se puede discutir más, pero ya quedó grabado. Tú Claro, pusiste ya tu granito de arena, de ahí ya puede cambiar totalmente la historia, ¿no? claro, Entonces, pero pues así es la investigación, ¿no? sí, Uno pone pues la disposición de los datos, formula un modelo a partir de estos datos y pues ya se publican. Y a partir de claro. ahí, pues ahora sí el que venga, pues sí se le Dale, sirve. güey. Incluso está uno mismo, ¿no? Que dice, ay, voy a cambiar Exactamente. esto, ¿no? Que yo te estaba en ese momento. Pero sí, muy pues, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero antes de irnos, aquí en Geopláticas con Café, comúnmente tenemos la tradición de que el invitado comparta lo que quiera hacia la audiencia, si son redes o a lo mejor algún mensaje que le gustaría brindar o algo, pues adelante. Muy, Ok, son los micrófonos están abiertos para ti. sí, está bien. Bueno, pues a toda la audiencia, si están en el camino de estudiar lo que viene siendo roca sedimentaria, tengan mucha paciencia, primeramente. Todas las cosas van a salir poco a poco, echándole ganas. Obviamente va a haber días en los que sí te vas a estresar demasiado, se te va a empezar a caer el pelo, cosas de eso. Pero, pues no, hay que seguir adelante, no decaer. Y obviamente si están incursionando en algo relacionado a eso y quieren algún apoyo, algún consejo, algún tip, pues precisamente están pues mis redes sociales, ¿no? En Facebook como Moisés Casas Peña, Instagram igual, o Twitter igual, o sea, Claro. prácticamente comparto esas redes en una sola, ¿no? Perfecto. Entonces, cualquier cosa, dudas, si quieren algún apoyo o algo, algún consejo, o incluso artículos, pues con todo gusto, pues me abro para apoyar a la gente. Que en fin de cuentas, cuando uno, pues obviamente está en ese proceso, pues así también lo apoyaron y Claro, pues prácticamente hay que regresar ese apoyo, ¿no? claro que Que sea sí. mutuo entre la comunidad esta que estamos generando y pues para que progrese precisamente la arqueología en México, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos estas experiencias que has tenido, esta pequeña charlita de acerca de cómo se hace un estudio de sedimentología o de petrología sedimentaria. Ok. Esperemos tenerte aquí nuevamente para poder platicar más de otras cositas. Sí, 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 está bien. Pero bueno, como bien dijo Moy, pues los que gusten, aquí abajo van a estar las redes sociales por cualquier cosa. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias por su tiempo y no olviden seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Platicando de la Tierra, tanto en Facebook como Instagram, como en YouTube. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Próxima. Vemos.